Eh, Buenas tardes, ingeniero Salvadoras. ¿Qué tal, ¿Qué amigo? tal? ¿Cómo está? Buenas tardes, buenas noches con todos. Agradecido por estar con ustedes en esta oportunidad. Sería para mí la tercera ocasión. Estoy en un congreso en la Universidad Jorge Basadre. Para mí es un gran honor. La primera vez fue presencial, las dos últimas fueron virtuales. Y bueno, sin más preámbulos, me gustaría justamente continuar con las presentaciones a través de la mía. Permítame compartir acá la pantalla. Okay. Me avisan por favor si ya se está viendo. Sí, se logra Ya se está apreciar viendo ya. Perfecto. Bueno, buenísimo. Me parece una muy bonita coincidencia que la profesora Martínez haya sido la ponente anterior, porque básicamente mi ponencia va a ser una suerte de continuación de lo que ella ya de manera tan profesional y tan rigurosa ha expuesto, ¿no? Que es el tema del escaneo 3D a través de la perfilimetría. Yo en esta oportunidad voy a hablar un poquito, sí, del escaneo 3D, pero además de otras tecnologías 3D, orientándolas a las aplicaciones del mantenimiento industrial, que son básicamente las tendencias que vemos en el sector industrial en estos últimos años. Para ello, bueno, brevemente me presento. Mi nombre es Salvador Zuniaga, tengo 12 años o un poco más de experiencia trabajando en el sector industrial, de los cuales 8 o 9 de ellos han sido en el sector tecnológico, en empresas de base tecnológica, en el sector B2B, es decir, en lo que respecta a la comercialización y a la interacción entre empresa y empresa. Ingeniero mecánico con una maestría en antropología empresarial. En este momento me desempeño como Product Marketing Specialist en Fractal, que es una startup que justamente desarrolló un software de mantenimiento, de gestión de mantenimiento líder en Latinoamérica y en España en estas circunstancias. Y luego funjo como director técnico en Solid Industry, como asesor y consultor de marketing técnico, marketing justamente orientado a productos muy especializados del mundo industrial, y también hago investigación que se conoce en este rubro corporativo como UX Research, que es una investigación que se le hace a los usuarios de manera que podamos adaptar el producto, sea físico o digital, a lo que solicitan los usuarios, conocerlos a fondo y poder generar valor de esta manera, ¿no? Digamos que los software y las tecnologías con las que he trabajado en estos años han sido software CAD, el método de elementos finitos a través de los software FEA o FEA, o también se les conoce como MEF, un poquito también de CFD, luego también el paso en la industria me ha llevado a tocar un poco software de cadena de suministro, supply chain, que son los famosos MRO. Y actualmente que estoy en Fractal, bueno, con software CMMS o GMAO, que son análogos, que justamente son todos estos software de gestión de información de mantenimiento, ¿sí? Además de esto, tengo intereses que quizás tienen que ver siempre con el tema técnico, pero también expanden nuestra humanidad con temas de antropología de la técnica, tecnoantropología, filosofía de la técnica, de los cuales he podido participar como colaborador, como articulista en algunos medios, ¿no? Cualquier consulta, cualquier contacto, pueden acceder a mi LinkedIn, con mucho gusto los acepto, podemos conversar. Realmente me gusta que todo esto sea muy democrático, muy horizontal y muy afable, ¿no? También. Entonces, para hoy quisiera comentarles acerca del mantenimiento y sus dimensiones. También hablarles acerca del proceso de inspección y los instrumentos que están involucrados en este proceso de inspección.
vamos a darnos cuenta de cómo han venido transmutando, vamos a llamarlo así, los instrumentos que utilizamos para hacer no solamente las inspecciones, sino las reparaciones y para cualquier otra clase de medida, sobre lo cual nos llevará inevitablemente a una reflexión acerca de cómo estamos transformando el mundo, cómo nos estamos transformando también nosotros mismos y cómo vamos en suma pasando de una técnica que es la técnica más o menos moderna del siglo XX a una metatécnica, ¿sí? Para ello haría falta trazar un camino de digitalización del mantenimiento dentro de las áreas justamente del mantenimiento para que podamos comenzar a implementar esta clase de tecnologías nuevas o de metatécnicas, ¿sí? Y vamos a hablar acerca de unas tecnologías 3D aplicadas, no son todas, pero he querido recoger al menos 3 que son las más populares, que son la ingeniería inversa, la integración entre los modelos BIM y los CMMS y un poco también de realidad aumentada. Finalmente, con un ejemplo que tiene que ver con el método de elementos finitos y al final, por supuesto, todas las preguntas que ustedes deseen dentro del marco de tiempo que tenemos estipulado. Entonces, bueno, como ya muchos sabrán, el mantenimiento es la disciplina que se encarga de sostener las condiciones nominales de operación de una empresa que tenga justamente procesos, bien sea de fabricación de productos o de prestación de servicios. Cuando estas condiciones nominales de operación son suspendidas o interrumpidas, entonces también es deber de la disciplina del mantenimiento tratar de recuperar esas condiciones nominales lo más pronto posible, ¿sí? Entonces, lo que queremos es sostener durante el mayor tiempo posible estas condiciones nominales de operación y de funcionalidad de todos los activos, y cuando de alguna manera, bien sea planificada o no, se suspendan, queremos que esa suspensión sea lo más pequeña posible, que ocurra en el lapso más pequeño posible, ¿sí? De manera que podamos trabajar y recuperar nuestra producción. Entonces, esa descripción de mantenimiento, que es la que comúnmente se conoce, es una descripción técnica, digamos que estamos completamente familiarizados con ello, y para ello se realizan toda una serie de estrategias y tácticas comúnmente conocidas como mantenimiento correctivo, preventivo, predictivo. Puede ser basado en condición, puede ser basado en confiabilidad. Hay una serie de estrategias que nos ayudan a cumplir con esta tarea. Pero a la vez, cuando vemos cómo suceden las cosas dentro de la práctica del mantenimiento, vamos a observar que en paralelo puede ser visto como una suerte de capa superpuesta. Hay una dimensión relacionada con la interoperabilidad e información. Cuando un activo o cuando una infraestructura se desvía de las condiciones nominales de operación, entonces de algún modo, bien sea a través de una persona o de un operario o de un técnico que esté frente a ese activo, o bien sea a través de una señal emitida, puede ser por un periférico, por un sensor, nos damos cuenta de que hay una desviación de estas condiciones nominales, ¿sí? Hay algo que no está funcionando como debería. De modo que esa señal ya constituye un elemento del tipo informativo, ya constituye un dato que luego es transmitido a los operarios y luego finalmente llega al área de mantenimiento, al equipo, sobre lo cual, bueno, hacen algún tipo de toma de decisiones, toman la mejor estrategia y, bueno, se apersonan a recuperar el activo o a mantenerlo en sus condiciones nominales. Todo esto luego se salvaguarda a través de un historial y se centraliza la información y todo lo demás. Pero para que la dimensión técnica, para que los activos, para que las máquinas y equipos funcionen de manera correcta, entonces nos damos cuenta prontamente que también necesitamos un flujo de información igualmente correcto, lo más rápido posible, centralizado, ordenado, catalogado, y vemos que una cosa va a depender de la otra, ¿sí? Entonces, esta información depende de lo que ocurre técnicamente en el funcionamiento de la empresa, pero a su vez, lo que sucede técnicamente arroja datos e información e interpretaciones también que debemos tomar en cuenta. Lo técnico y la información, lo técnico y los datos van correlacionados. Al mismo tiempo, hay otra dimensión que es una dimensión financiera,
que bueno, obviamente el área de mantenimiento cuenta con un presupuesto sobre el cual debe jugar inteligentemente para tomar la mejor decisión técnica sin sobrepasar de este presupuesto e incluso para implementar proyectos de mejora continua. O podríamos pensar, por ejemplo, en el paso de una estrategia de mantenimiento preventivo a una cultura de mantenimiento predictivo. Entonces, eso es un proyecto que muy seguramente implica una inversión de software, implica dispositivos IoT, sensores, todo lo demás. Y bueno, ahí el área financiera se encarga, en conjunto con el área de operaciones y el área técnica, se encarga de encajar y de hacer la estrategia más armónicamente posible sin sobrepasar los límites técnicos financieros. Y además hay otra dimensión, y esta es una dimensión que traigo a colación justamente para que pensemos no solamente como ingenieros, sino eh, como entes técnicos que alteran el mundo. Hay una dimensión tecnopolítica y ética, no solamente en el mantenimiento, sino en cualquier trabajo o subdisciplina de la ingeniería que llevemos a cabo. Lo que sucede es que nosotros como Homo sapiens, al mismo tiempo somos Homo faber, somos hombres que fabrican. Inevitablemente la condición humana está vinculada al desarrollo de la técnica. Es imposible imaginar un ser humano que no desarrolle algún tipo de técnica, sea tangible o no. Ya la política es una técnica, ya la discusión o las normas o la jurisprudencia es una técnica. Por supuesto que la fabricación de algún implemento para enfrentar a la naturaleza, a nuestro entorno e incluso para relacionarnos desde un punto de vista de relación de poder con nosotros mismos, eso también es una técnica. Entonces, cuando nosotros somos ingenieros y mantenemos sistemas en sus condiciones nominales de operación, que es lo que hace el mantenimiento, o bien innovamos y creamos nuevos dispositivos, nuevas máquinas, nuevos equipos, estamos creando un impacto que repercute en nuestro entorno y repercute también sobre nuestro prójimo y sobre nosotros mismos. Y sobre eso también hay una reflexión que va más allá de lo técnico, hay una reflexión tecnopolítica, hay una reflexión ética que nos conduce a pensar algunas interrogantes, como por ejemplo, ¿hasta cuándo debería llegar el nivel de innovación? ¿Será que la innovación es indefinida? ¿O puede llevarse a cabo una innovación sostenible con los recursos limitados que tenemos? ¿Por qué, por ejemplo, deberíamos innovar como los países desarrollados? ¿Será que nosotros como latinoamericanos no tenemos una forma única, auténtica de expresarnos técnicamente? ¿Qué pasó antes de la conquista española, por ejemplo? ¿Será que nuestros pueblos no habían desarrollado alguna especie de técnica que los hacía únicos desde su punto de vista? ¿Qué tienen en común estas técnicas entre pueblos que no se habían tocado entre sí, por ejemplo? Eso también es una gran reflexión. O, por ejemplo, qué es lo que vamos a ver dentro de poco, cómo los instrumentos y los desarrollos que hemos venido creando con el tiempo repercuten sobre nuestra psique, sobre nuestra ontología, sobre nuestra epistemología, y finalmente cómo van a terminar modificando o transmutando el mundo que nos rodea, no solamente a nivel físico, sino a nivel de significados. Todo eso es muy importante y yo simplemente lo traigo a colación porque quiero que vean que nuestra dimensión técnica es mucho más grande que el simple acto de crear, innovar o mantener. Vamos mucho más allá y es algo que merece su posición también. Entonces, vamos a tomar estas dimensiones, las dos primeras. Vamos a hablar de la dimensión técnica y de la dimensión de interoperabilidad e información. Supongamos este caso. Tenemos un sistema de bombeo en una fábrica, en una planta, y resulta ser que alguna de las bombas se desvía de las condiciones nominales de operación, bien sea que se haya detenido, bien sea que nos arroje un caudal o una presión o un comportamiento inusual que pueda perjudicar la producción, ¿sí? O que simplemente sea una desviación. Entonces, desde el punto de vista técnico, lo procedente es un proceso de inspección, luego se repara el activo y finalmente todo ese trabajo se lleva a un historial, a veces le llamamos historial clínico, y en ese historial pues dejamos sentado lo que ocurrió, el contexto, la hora, el activo,
el número de serie del equipo, y luego todo eso se lleva a una base de datos que puede ser digital o no. Se centraliza la información y se guarda, se archiva, ¿ok? Entonces ahí mismo estamos dándonos cuenta de que en paralelo, y esa es la línea que vemos aquí abajo, en paralelo ocurre una dimensión de interoperabilidad y de información. Los activos se comunican entre sí. Esta es una comunicación máquina a máquina, o se comunican entre máquina y ser humano, y los seres humanos también se comunican entre sí. Cuando la bomba o cuando el sistema de bombeo deja de operar como se supone debería estar operando, emite una señal que puede ser percibida por cualquier ser humano que esté cerca de ahí, o que sea percibida incluso vía remota, y ya a partir de ahí emite un dato que luego bueno, puede ser recibido por el operario, por el técnico. Este técnico, con esa información, sin ni siquiera haber visto el activo, incluso debería apersonarse al almacén, contar o tomar prestados los suministros, los equipos, tanto de seguridad industrial como los instrumentos y las herramientas para hacer la reparación o el trabajo correctivo. El supervisor analiza y planifica todo lo que hay que hacer. Luego se hace el trabajo. Estos datos, como ya he mencionado, son centralizados, almacenados, clasificados, y después de todo esto, ya a nivel estratégico gerencial, se toma en consideración el estatus del sistema de bombeo, del activo que fue reparado, cuál es el historial, cuál es el equipo de trabajo o los recursos o talentos humanos que fueron involucrados en esta tarea de corrección. Los presupuestos que se vieron afectados, habría que actualizarlos, al igual también que algunas decisiones tanto presentes como futuros, ¿sí? Entonces suceden estas dos capas simultáneas que les había comentado, lo técnico, operativo, y lo informativo a nivel de datos, lo cual ya nos hace pensar que necesitamos un software de gestión de datos también para lo técnico. Pero fíjense que en el momento en el que abordamos esta bomba o este sistema de bombeo que falló, estamos realizando primeramente un acto o una tarea de inspección. Y lo que hemos observado justamente a partir de la dimensión de interoperabilidad e información, a partir de los datos que hemos recogido en la industria, es que al menos el 50% de los diagnósticos que se les realizan a los activos se pueden simplemente diagnosticar, se pueden cumplir a partir de una inspección visual, ¿sí? O sea, que lo primero que hace un técnico, que es acercarse al activo que está en proceso de reparación o que es susceptible de reparación, lo primero que hace es inspeccionar. Y el 50% de las veces, ya con ese acto de inspección podemos saber qué es lo que tiene el activo, ¿sí? Entonces, y esta inspección, eso es maravilloso de algún punto de vista, porque significa que mientras más experiencia, mientras más experticia tenga el técnico, entonces más certero va a ser su diagnóstico y más rápido van a ser los procesos para realizar la mantención. Pero por otro lado, es una inspección que este técnico hace con su propio cuerpo a partir de sus sentidos. Generalmente a esto en la práctica se le llama inspección visual, pero realmente es una inspección sensorial. Uno puede notar, por supuesto, a través del sentido de la vista, cuando un activo está fallando o no, pero también uno puede utilizar el olfato, si huele, por ejemplo, a quemado, o si tiene un olor raro, que nos determina a veces la fuga, sobre todo cuando hay fugas de gases, o por supuesto a nivel del sentido del tacto. Si nos acercamos a un activo y está muy caliente, a partir del tacto inmediatamente podemos saber que la temperatura está demasiado alta, más alta del usual. Y bueno, así podemos hacer uso incluso del sentido del oído cuando hay un sonidito mecánico que no corresponde con lo normal. Y dejaríamos de último el sentido del gusto, que bueno, los más atrevidos se pondrán a probar la grasa y otras cosas que no deberían probar, pero aún así hay algunos valientes que hacen eso para comprobar si el sistema está operativo o no, o qué es lo que tiene el activo que ha fallado, ¿sí? Pero si nos fijamos bien, cuando ya pasamos el proceso de inspección, que es estrictamente sensorial, pero lo llamamos visual, y necesitamos de algún instrumento, estos instrumentos típicamente en el mundo de la inspección suelen ser a veces kit de medición de vibraciones mecánicas, pueden ser multímetros, pueden ser
videoscopios industriales, pueden ser cámaras termográficas. Y aquí habría que detenerse un poco, porque cuando lo analizamos a fondo, estos instrumentos de inspección no son más que extensiones de los sentidos de nuestro cuerpo, ¿sí? Entonces, un kit de medición de vibraciones mecánicas hace las veces de una especie de transmutación visual o de traducción visual de lo que ocurre a nivel espacial, longitudinal y lo que ocurre a nivel visual. Por ejemplo, cuando uno hace una medición a través de un sensor de estos, lo que típicamente queremos obtener es una gráfica de frecuencia versus tiempo o una gráfica de amplitud versus tiempos, y esas amplitudes, aunque sean desplazamientos a nivel longitudinal en la dimensión del espacio, las observamos como valles y picos que ya visualmente, rápidamente, intuitivamente podemos dar pie, aunque la podamos medir, por supuesto, pero ya intuitivamente podemos dar por sentado que algo está fallando o no, que ocurre una desviación o no, ¿sí? Entonces, un medidor de vibraciones mecánicas es una extensión o con una traducción intermedia de nuestro aparato visual. Un videoscopio industrial, por razones evidentes, pues también lo es. Un videoscopio es una suerte de sensor óptico que puede entrar a través de intersticios que no podemos, a los cuales no podemos acceder por nuestra complexión corporal, ¿sí? O por nuestra simple fisionomía. Si queremos ver cómo funciona una caja de velocidades por dentro y no podemos obviamente acceder a ella, podemos utilizar un videoscopio y ver qué es lo que está pasando ya adentro. Sí, es como una suerte de endoscopio. Y ni se diga, pues estamos hablando, por ejemplo, de cámaras termográficas. Una cámara termográfica nada más y nada menos te permite ver el calor. Habíamos mencionado en el ejemplo anterior que si uno se acerca a algo que está a una temperatura muy elevada o muy baja, el sentido que se activa inmediatamente es el tacto. Pero aquí lo que hacemos es traducir la temperatura, esa dimensión calórica, la traducimos a una dimensión visual y podemos ver a través de una escala cromática que ya se ha establecido como una suerte de convención, en donde lo que está más rojo es lo que tiene la temperatura más alta y lo que está de color azul es lo que tiene la temperatura más baja. A través de esa convención y de esa traducción hemos entonces privilegiado el sentido de la vista. Y todo esto es muy interesante porque cuando nos escapamos levemente del área o de la disciplina de mantenimiento y vemos los avances tecnológicos, sobre todo los que han ocurrido a partir de la era electrónica, lo que observamos es que esta preferencia por el sentido de la vista se ha acentuado mucho más. Entonces podemos pensar en radares o en sonares que lo que hacen es traducir ondas de luz o ondas electromagnéticas que no pueden ser visibles, las traducimos en puntos visibles, o el sonar que directamente traduce sonidos a imágenes, o cuando utilizamos un software CAD y hacemos un análisis por elementos finitos y obtenemos típicamente la gráfica de esfuerzos, ahora podemos observar ese comportamiento, bien sea estático o dinámico, de tensiones, compresiones, flexiones, los podemos ver a través de la misma escala cromática. Estamos viendo los esfuerzos, estamos viendo el comportamiento estructural de la pieza, ¿sí? De nuevo, estamos privilegiando lo visual. Y bueno, estamos, por supuesto, de algunos años para acá, ya no es tan novedoso, pero sigue siendo relativamente reciente, el tema de la realidad aumentada y el tema de la realidad virtual, ¿sí? De los cuales vamos a hablar brevemente el día de hoy, ¿sí? Ya recordarán el furor que tuvo el juego Pokémon Go, en donde simplemente interponemos una interfaz en el mundo, entre comillas, real, y le agregamos más información, en este caso en forma de juego, de criaturas, ¿no? Pero ese principio nos sirve para muchas otras cosas más, y la realidad virtual sería ya el extremo de metadatos o de sustitución de la realidad tangible tal cual. Y sería justamente tanto el extremo como el paroxismo del estímulo visual como, como canal epistemológico de captación de la información, ¿sí? Alrededor de nuestros sentidos. Entonces, para ello me gustaría que conocieran a Ernesto Maíz Vallenilla, un filósofo venezolano ya fallecido,
Él fue cofundador de la Universidad Simón Bolívar en Venezuela, con una amplias publicaciones, con más de 40 publicaciones, varios libros, pero uno de esos libros en particular es muy revelador, que se llama Fundamentos de la Metatécnica, publicado en el año 1993, porque recoge pensamientos de Maíz Vallenilla que ya venían justamente publicándose en otros medios, pero él logró compilarlo y de una manera bastante rigurosa. De hecho, el libro es, yo diría, relativamente denso. Yo sugeriría unas lecciones preliminares de filosofía para abocarse a él, pero lo que expresa Ernesto Maíz Vallenilla en este texto, ya en el año 93 formalmente, pero ya desde mucho antes, es que nuestra técnica como seres humanos en el momento de crear mecanismos, instrumentos, herramientas, siempre ha sido una técnica que privilegia el sentido de la vista. Y eso ocurre así simplemente por nuestra constitución somatopsíquica, por nuestra forma fisionómica de nuestro cuerpo, por tener las extremidades que tenemos, por tener la configuración corporal que tenemos. De manera que toda nuestra abstracción, nuestra lógica, nuestra epistemología, nuestra ontología realmente es una epistemología y una ontología y finalmente un logos óptico lumínico. Y lo que él está observando es que, aunque por supuesto no es que solamente el sentido de la vista haya sido privilegiado, pero, o sea, el único, pero sí que es el más importante porque es el que nos provee la mayor cantidad de información. Lo que él observó durante finales del siglo XX y pudo incluso anticipar, recordemos que esto fue publicado mucho antes del Internet, mucho antes de la realidad virtual, mucho antes de las apps y de la popularidad de los software. Lo que él nota es que poco a poco todos nuestros instrumentos están convirtiéndose en suertes de traductores, bien sea de estímulos sónicos o estímulos de tacto o estímulos olfativos. Todos estos instrumentos lo que están terminando es o están convergiendo a una traducción de señales que solamente podrían ser captadas a través del sentido del oído o del gusto o del olfato, están siendo traducidas hacia el sentido de la vista. Y esta transmutación o transformación es lo que él llama metatécnica. Y él vaticina como o vaticinaba en ese momento, y de hecho estuvo en lo cierto, que tanto en su época como en el futuro, y ya estamos en el futuro de él, todos los instrumentos que vamos a comenzar a innovar, a diseñar, a construir, van a ser traductores o expansores del sentido de la vista, ¿sí? Y ya más o menos por acá pueden ir captando por qué estoy incluyendo esto en la conversación. Porque si vamos a hablar de tecnologías 3D, quiero que sepan que la tecnología 3D es algo inevitable. No se lleva a cabo o no se está implementando solamente por fuerzas del mercado o porque, digamos, los países desarrollados lo inventaron y nos toca a nosotros seguir esa inercia comercial o del mercado, sino que simplemente por nuestra constitución física, somatopsíquica, vamos a terminar siempre diseñando, innovando o expandiendo metodologías o técnicas o tecnologías que privilegien nuestro sentido visual. Entonces, ¿qué recomendaría por acá? Bueno, si muchos de acá son ingenieros mecánicos, traten de especializarse en mecatrónica, traten de especializarse en óptica o traten de especializarse en computación, porque una buena parte de los instrumentos, no solamente del presente, sino del futuro, van a comenzar a acentuar esto y nos vamos a convertir literalmente en seres sinestésicos que combinan varios estímulos para luego privilegiar el de la vista, ¿sí? Mucho de esto ya se habla con el tema de la cibernética, se habla también del tema del transhumanismo, son temas muy interesantes, pero no tenemos tiempo para abordarlos esta noche, pero sí quería que se llevaran esto a cabo porque es mucho más relevante de lo que parece, ¿sí? Ahora, supongamos que contamos con estas tecnologías, con estas metatécnicas. ¿Cómo hago en el presente, en el día de hoy, una vez que yo me gradúe y vaya a una planta industrial o a una empresa? ¿O cómo hago como gerente de mantenimiento para implementarlas?
Bueno, en nuestra experiencia a través de Fractal, lo que hemos visto es que el camino no es lineal, sin embargo, sí es un camino ascendente que va desde los procedimientos más manuales de la gestión del mantenimiento a los procedimientos más automatizados, ¿sí? Esto tienen que ver, estos procedimientos automatizados pueden ser con tecnologías 3D o no, pero simplemente con el acto de digitalizar lo que ya hemos hecho físicamente, ya estamos dando unos pasos bastante seguros hacia la implementación de estas nuevas tecnologías, ¿sí? Lo primero que observamos es que la gestión de mantenimiento, cuando ocurre algún tipo de tarea de mantención correctiva o preventiva, es que todo esto se lleva a nivel de interoperabilidad e información, todo esto se lleva manualmente. O sea, hay un técnico que con una planilla llena todos los datos, hace el recuento o el levantamiento de lo sucedido y poco a poco, a medida que vamos automatizando el área de mantenimiento, lo que va sucediendo es que vamos pasando a sistemas computarizados, vamos utilizando hojas de cálculo como Excel, luego llegamos a la implementación y uso de software hechos a la medida, a veces de macros hechas justamente en Excel, y finalmente llegamos a la utilización, implementación dentro del área de mantenimiento y su uso, digamos, su uso cotidiano de software CMMS o GMAO. CMMS o GMAO significan lo mismo, lo que pasa es que en Latinoamérica se les conoce como CMMS y en Europa se les conoce como GMAO, pero ambos significan software de gestión del mantenimiento. Entonces son plataformas bastante útiles y amplias que gestionan toda la información de mantenimiento. Vas a tener un listado de todos los activos de la empresa, una taxonomía para saber en qué lugar y en cuál espacio está cada uno de los activos de los lugares o locaciones de la empresa per se. Vas a tener un recuento de todo el inventario, de herramientas, de repuestos, vas a tener los costos de cada ítem, vas a tener también un recuento o información de todos los técnicos del área de mantenimiento, quienes están operativos, quienes están disponibles, proveedores, posibilidades de integración con software más grandes como software ERPs, como soluciones a la medida como Power BI, etcétera. Cuando llegas a ese punto, ya has alcanzado probablemente una cultura de mantenimiento tal que ya el mantenimiento correctivo sea ocasional o sea premeditado, como puede ser las tareas de mantenimiento de correctivos programados, pero vas a alcanzar un nivel de cultura de mantenimiento tal que ya lo usual va a ser el mantenimiento preventivo y ya vas a querer utilizar estrategias más sofisticadas como el mantenimiento predictivo, ¿sí? Entonces aquí es cuando llegamos a la industria 5.0. Eso es un término que quizás a mí no me gusta mucho porque, digamos, está esta tendencia de ir denominando los avances tecnológicos como revoluciones industriales. Históricamente, formalmente hay dos revoluciones industriales, pero bueno, digamos que el marketing cala dentro del lenguaje, se habla de industria 3.0 y 4.0 y 5.0, pero para hacerles el cuento largo corto, la industria 5.0 refiere a la implementación de inteligencia artificial, dispositivos o sensores IoT, software sofisticados, integraciones entre software y por supuesto esta tendencia de tecnologías 3D aplicadas al mantenimiento. Entonces, fíjense más o menos cuáles son las etapas. A medida que vamos automatizando, más nos acercamos a esa tendencia y también eso está correlacionado positivamente con una gestión mucho más eficiente de mantenimiento, en tanto estamos ya sobre la base de un mantenimiento preventivo hacia predictivo, o ya tenemos incluso el predictivo, de modo que ni siquiera es que predecimos cuándo va a ocurrir la falla, sino que la evitamos. Apenas ocurra una desviación en la bomba, en la cámara de frío, en la banda transportadora, en el sistema de refrigeración, en la tubería, apenas detectemos una desviación de las condiciones nominales de operación, ya nos apersonamos y hacemos la reparación pertinente de manera que nunca falle. Hacia eso queremos llegar justamente, ¿sí? Entonces, ese es el nivel cultural que se necesita. Empecemos a hablar un poco entonces de las aplicaciones 3D, ¿no? Empecemos por ingeniería inversa,
que es básicamente lo que está hablando la profesora en la ponencia anterior. Entonces, la ingeniería inversa consiste justamente en este contexto, por supuesto, en tomar una pieza o un componente, un objeto que ya esté fabricado y simplemente a través de un periférico, que sería un escáner 3D, vamos captando sus formas. Esto es bastante útil cuando el objeto en sí tiene una geometría muy irregular o tiene una forma orgánica. Una forma orgánica es, podríamos recordar rápidamente una escultura, algo que no, cuyas medidas no sean fácilmente parametrizables, ¿sí? Entonces, lo que hacemos con este procedimiento, a través de un escáner, hay diferentes tipos de escáner, hay escáneres inalámbricos con pantalla portátil, como el que vemos acá en este video, hay otro tipo de escáneres. Lo que hacen estos escáneres es simplemente tomar, lo que observamos es que esta preferencia por el sentido de la vista se ha acentuado mucho más. Entonces podemos pensar en radares o en sonares que lo que hacen es traducir ondas de luz o ondas electromagnéticas que no pueden ser visibles, las traducimos en puntos visibles, o el sonar que directamente traduce sonidos a imágenes, o cuando utilizamos un software CAD y hacemos un análisis por elementos finitos y obtenemos típicamente la gráfica de esfuerzos, ahora podemos observar ese comportamiento, bien sea estático o dinámico, de tensiones, compresiones, flexiones, los podemos ver a través de la misma escala cromática. Estamos viendo los esfuerzos, estamos viendo el comportamiento estructural de la pieza, ¿sí? De nuevo, estamos privilegiando lo visual. Y bueno, estamos, por supuesto, de algunos años para acá, ya no es tan novedoso, pero sigue siendo relativamente reciente, el tema de la realidad aumentada y el tema de la realidad virtual, ¿sí? De los cuales vamos a hablar brevemente el día de hoy, ¿sí? Ya recordarán el furor que tuvo el juego Pokémon Go, en donde simplemente interponemos una interfaz en el mundo, entre comillas, real, y le agregamos más información, en este caso en forma de juego, de criaturas, ¿no? Pero ese principio nos sirve para muchas otras cosas más, y la realidad virtual sería ya el extremo de metadatos o de sustitución de la realidad tangible tal cual. Y sería justamente tanto el extremo como el paroxismo del estímulo visual como, como canal epistemológico de captación de la información, ¿sí? Alrededor de nuestros sentidos. Entonces, para ello me gustaría que conocieran a Ernesto Maíz Vallenilla, un filósofo venezolano ya fallecido. Él fue cofundador de la Universidad Simón Bolívar en Venezuela, con una amplias publicaciones, con más de 40 publicaciones, varios libros, pero uno de esos libros en particular es muy revelador, que se llama Fundamentos de la Metatécnica, publicado en el año 1993, porque recoge pensamientos de Maíz Vallenilla que ya venían justamente publicándose en otros medios, pero él logró compilarlo y de una manera bastante rigurosa. De hecho, el libro es, yo diría, relativamente denso. Yo sugeriría unas lecciones preliminares de filosofía para abocarse a él, pero lo que expresa Ernesto Maíz Vallenilla en este texto, ya en el año 93 formalmente, pero ya desde mucho antes, es que nuestra técnica como seres humanos al momento de crear mecanismos, instrumentos, herramientas, siempre ha sido una técnica que privilegia el sentido de la vista. Y eso ocurre así simplemente por nuestra constitución somatopsíquica, por nuestra forma fisionómica de nuestro cuerpo, por tener las extremidades que tenemos, por tener la configuración corporal que tenemos. De manera que toda nuestra abstracción, nuestra lógica, nuestra epistemología, nuestra ontología realmente es una epistemología y una ontología y finalmente un logos óptico lumínico. Y lo que él está observando es que, aunque por supuesto no es que solamente el sentido de la vista haya sido privilegiado, pero, o sea, el único, pero sí que es el más importante porque es el que nos provee la mayor cantidad de información. Lo que él observó durante finales del siglo XX
y pudo incluso anticipar. Recordemos que esto fue publicado mucho antes del Internet, mucho antes de la realidad virtual, mucho antes de las apps y de la popularidad de los software. Lo que él nota es que poco a poco todos nuestros instrumentos se están convirtiéndose en suertes de traductores, bien sea de estímulos sónicos o estímulos de tacto o estímulos olfativos. Todos estos instrumentos lo que están terminando es o están convergiendo a una traducción de señales que solamente podían ser captadas a través del sentido del oído o del gusto o del olfato, están siendo traducidas hacia el sentido de la vista. Y esta transmutación o transformación es lo que él llama metatécnica. Y él vaticina como, o vaticinaba en ese momento, y de hecho estuvo en lo cierto, que tanto en su época como en el futuro, y ya estamos en el futuro de él, todos los instrumentos que vamos a comenzar a innovar, a diseñar, a construir, van a ser traductores o expansores del sentido de la vista, ¿sí? Y ya más o menos por acá pueden ir captando por qué estoy incluyendo esto en la conversación. Porque si vamos a hablar de tecnologías 3D, quiero que sepan que la tecnología 3D es algo inevitable. No se lleva a cabo o no se está implementando solamente por fuerzas del mercado o porque, digamos, los países desarrollados lo inventaron y nos toca a nosotros seguir esa inercia comercial o de mercado, sino que simplemente por nuestra constitución física, somatopsíquica, vamos a terminar siempre diseñando, innovando o expandiendo metodologías o técnicas o tecnologías que privilegien nuestro sentido visual. Entonces, ¿qué recomendaría por acá? Bueno, si muchos de acá son ingenieros mecánicos, traten de especializarse en mecatrónica, traten de especializarse en óptica o traten de especializarse en computación, porque una buena parte de los instrumentos, no solamente del presente, sino del futuro, van a comenzar a acentuar esto y nos vamos a convertir literalmente en seres sinestésicos que combinan varios estímulos para luego privilegiar el de la vista, ¿sí? Mucho de esto ya se habla con el tema de la cibernética, se habla también desde el tema del transhumanismo, son temas muy interesantes, pero no tenemos tiempo para abordarlos esta noche, pero sí quería que se llevaran esto a cabo porque es mucho más relevante de lo que parece, ¿sí? Ahora, supongamos que contamos con estas tecnologías, con estas metatécnicas. ¿Cómo hago en el presente, en el día de hoy, una vez que yo me gradúe y vaya a una planta industrial o a una empresa? ¿O cómo hago como gerente de mantenimiento para implementarlas? Bueno, en nuestra experiencia a través de Fractal, lo que hemos visto es que el camino no es lineal, sin embargo, sí es un camino ascendente que va desde los procedimientos más manuales de la gestión del mantenimiento a los procedimientos más automatizados, ¿sí? Estos tienen que ver, estos procedimientos automatizados pueden ser con tecnologías 3D o no, pero simplemente con el acto de digitalizar lo que ya hemos hecho físicamente, ya estamos dando unos pasos bastante seguros hacia la implementación de estas nuevas tecnologías, ¿sí? Lo primero que observamos es que la gestión de mantenimiento, cuando ocurre algún tipo de tarea de mantención correctiva o preventiva, es que todo esto se lleva a nivel de interoperabilidad e información, todo esto se lleva manualmente. O sea, hay un técnico que con una planilla llena todos los datos, hace el recuento o el levantamiento de lo sucedido y poco a poco, a medida que vamos automatizando el área de mantenimiento, lo que va sucediendo es que vamos pasando a sistemas computarizados, vamos utilizando hojas de cálculo como Excel, luego llegamos a la implementación y uso de software hechos a la medida, a veces de macros hechas justamente en Excel, y finalmente llegamos a la utilización, implementación dentro del área de mantenimiento y su uso, digamos, su uso cotidiano de software CMMS o GMAO. CMMS o GMAO significan lo mismo, lo que pasa es que en Latinoamérica se les conoce como CMMS y en Europa se les conoce como GMAO, pero ambos significan software de gestión de mantenimiento. Entonces son plataformas bastante útiles y amplias que gestionan toda la información de mantenimiento. Vas a tener un listado
de todos los activos de la empresa, una taxonomía para saber en qué lugar y en cuál espacio está cada uno de los activos de los lugares o locaciones de la empresa per se. Vas a tener un recuento de todo el inventario, de herramientas, de repuestos, vas a tener los costos de cada ítem, vas a tener también un recuento o información de todos los técnicos del área de mantenimiento, quienes están operativos, quienes están disponibles, proveedores, posibilidades de integración con softwares más grandes como software ERPs, como soluciones a la medida como Power BI, etcétera. Cuando llegas a ese punto, ya has alcanzado probablemente una cultura de mantenimiento tal que ya el mantenimiento correctivo sea ocasional o sea premeditado, como puede ser las tareas de mantenimiento de correctivos programados, pero vas a alcanzar un nivel de cultura de mantenimiento tal que ya lo usual va a ser el mantenimiento preventivo y ya vas a querer utilizar estrategias más sofisticadas como el mantenimiento predictivo, ¿sí? Entonces aquí es cuando llegamos a la industria 5.0. Eso es un término que quizás a mí no me gusta mucho porque, digamos, está esta tendencia de ir denominando los avances tecnológicos como revoluciones industriales. Históricamente, formalmente hay 2 revoluciones industriales, pero bueno, digamos que el marketing cala dentro del lenguaje, se habla de industria 3.0 y 4.0 y 5.0, pero para hacerles el cuento largo corto, la industria 5.0 refiere a la implementación de inteligencia artificial, dispositivos o sensores IoT, software sofisticados, integraciones entre software y por supuesto esta tendencia de tecnologías 3D aplicadas al mantenimiento. Entonces, fíjense más o menos cuáles son las etapas. A medida que vamos automatizando, más nos acercamos a esa tendencia y también eso está correlacionado positivamente con una gestión mucho más eficiente de mantenimiento, en tanto estamos ya sobre la base de un mantenimiento preventivo hacia predictivo, o ya tenemos incluso el predictivo, de modo que ni siquiera es que predecimos cuándo va a ocurrir la falla, sino que la evitamos. Apenas ocurra una desviación en la bomba, en la cámara de frío, en la banda transportadora, en el sistema de refrigeración, en la tubería, apenas detectemos una desviación de las condiciones nominales de operación, ya nos apersonamos y hacemos la reparación pertinente de manera que nunca falle. Hacia eso queremos llegar justamente, ¿sí? Entonces, ese es el nivel cultural que se necesita. Empecemos a hablar un poco entonces de las aplicaciones 3D, ¿no? Empecemos por ingeniería inversa, que es básicamente lo que está hablando la profesora en la ponencia anterior. Entonces, la ingeniería inversa consiste justamente en este contexto, por supuesto, en tomar una pieza o un componente, un objeto que ya esté fabricado y simplemente a través de un periférico, que sería un escáner 3D, vamos captando sus formas. Esto es bastante útil cuando el objeto en sí tiene una geometría muy irregular o tiene una forma orgánica. Una forma orgánica podríamos recordar rápidamente una escultura, algo que cuyas medidas no sean fácilmente parametrizables, ¿sí? Entonces, lo que hacemos con este procedimiento, a través de un escáner, hay diferentes tipos de escáner, hay escáneres inalámbricos con pantalla portátil, como el que vemos acá en este video, hay otro tipo de escáneres. Lo que hacen estos escáneres es simplemente tomar la geometría de la pieza, pero pilas acá, que no es la pieza exactamente como la tenemos acostumbrada a ver en los software CAD. Realmente lo que hace el escáner es capturar una nube de puntos, que son puntitos que están suficientemente cerca, de manera que cuando uno se aleja parece que la pieza está completa, pero cuando uno hace zoom, cuando uno se acerca, realmente es una nube de puntos, es como una especie de átomo con sus electrones, que necesita un trabajo o un procesamiento para luego convertirse en un modelo CAD formalmente, ¿sí? Entonces, esto lo hacen los software de escaneo 3D. Por lo menos el modelo que vimos anteriormente de escaneo es un modelo Artec y él tiene su propio software que se llama Artec Studio, en donde partiendo de geometrías básicas como circunferencias, parábolas, elipses, triángulos, más o menos a partir de geometrías predefinidas,
vamos dándole sentido a esa nube de puntos, de manera tal que después del procesamiento, eso es semiautomático, ya podemos contar con un modelo CAD propiamente dicho. Ahí tenemos un modelo .iges o un modelo la extensión de Inventor o la extensión de SolidWorks o la extensión de PTC, etcétera, etcétera, ¿sí? Ahora, la finalidad de la ingeniería inversa es que, de hecho, puedas contar con varias ventajas a la vez. Si, por ejemplo, estás ante una falla correctiva que necesita una refracción, un repuesto, y no cuentas con ese repuesto en el almacén, entonces la manera más rápida de hacerlo es a través de fabricarlo in situ. Algunas plantas industriales cuentan con un taller justo al ladito de las líneas de producción para que los técnicos operarios fabriquen la pieza. Si la pieza es muy compleja, entonces lo conveniente, lo correspondiente es que hagas un escaneo 3D rápido, lo proceses, tiene que haber un experto CAD dentro de la planta y ese experto CAD va a poder generar los planos, de modo que una vez con los planos y un poquito de ejemplo físico de la pieza per se, podamos fabricar la pieza y hacer la refracción. Esto es particularmente útil cuando la planta está en un lugar bastante lejano, cuando los costos de distribución y logística son superiores a los costos de escaneo y fabricación in situ, etcétera, etcétera. Otra finalidad de esto dentro del esquema de mantenimiento es que una vez que tengas una pieza nueva y la tengas en el almacén o en el inventario, la escaneas, tienes sus medidas originales y con el tiempo, como ocurre con todos los objetos, van a comenzar a desgastarse. Esa pieza va a comenzar a desviarse en algunas décimas, en algunas dimensiones. Entonces, luego de cierto tiempo, antes de que ocurra un fallo catastrófico o una parada que amerite una corrección urgente, lo que hacemos es sacar la pieza brevemente, la escaneamos de nuevo y podemos hacer una comparación, ¿sí? Esta comparación puede ser una comparación bidimensional o una comparación tridimensional como la que estamos viendo aquí en pantalla. Entonces, en todos los ejes, en el eje X, Y y Z, podemos ver qué tanto se ha desviado la pieza a partir de su uso con relación a la pieza original y en función de ello podemos tomar decisiones. Podemos cambiar la pieza o podemos ver si por experiencia lo sabemos así, podemos ver si la devolvemos a su ubicación original y dejamos que trabaje un rato más, ¿sí? Un tiempo más. Y en función de ello también vamos tomando decisiones de reposición, decisiones para el departamento de compras. Sabemos más o menos cuánto tiempo le hace falta para fallar, ¿sí? Entonces, estas son aplicaciones directas desde el punto de vista de la escaneo 3D. Cuando hablamos, por otro lado, de otro tipo de aplicaciones, tenemos la integración BIM, los modelos BIM, con los software CMMS gemado de mantenimiento que les he hablado antes. BIM, me imagino que ya lo sabrán, pero BIM es el acrónimo de Building Information Manufacturing. Básicamente esto está muy correlacionado con ingeniería civil y arquitectura y lo que significa esto es que cuando diseñamos en 3D edificaciones, instalaciones, facilities, plataformas, podemos agregar a ese 3D información adicional, metadatos, que nos arrojen o que nos den justamente información valiosa que no esté atado a los geométricos. Podemos, por ejemplo, diseñar un edificio y además de la información geométrica y de los materiales que tenemos y el número de componentes, por supuesto, que vamos a utilizar, podemos agregar información de costos, información de huella de carbono, el impacto en la construcción o el derrumbamiento del edificio tiene un impacto en la huella de carbono. Entonces, ¿cuánto vamos a contaminar en términos de BTU? Si hacemos un proyecto así, eso lo puede arrojar el modelo 3D. Podemos también, por supuesto, arrojar costos de importación de componentes o de fabricación in situ. Podemos arrojar información acerca de plazos de entrega. Entonces, combinar lo CAD o el modelo 3D, combinarlo con la típica gestión de proyectos de toda la vida. Total que de eso se trata la industria
y la idea de lo BIM, ¿no? De dar aprovechar el 3D y llenarlo de muchísima más información, ¿ok? Entonces, lo que ocurre dentro de un software CMMS es que además de todo el inventario de activos y herramientas y repuestos y recursos humanos y todo lo demás, también podemos contar con información de un layout o de un mapa interno de la empresa que nos diga cuál es la ubicación de cada uno de los activos. Y sería muy provechoso que en tiempo real y de manera bidireccional, un modelo 3D de la empresa o del layout o de la planta pueda comunicar el estatus o situación de los activos en tiempo real a este software CMMS y que nosotros podamos jugar en 3D con la vista para acceder rápidamente a la ubicación del activo y también desde este software CMMS poder tomar decisiones y poder influir sobre el layout o más específicamente sobre los activos. Si hay que reponerlos, si hay que hacerles mantenimiento correctivo preventivo, eso lo podemos hacer siempre desde el gestor de mantenimiento, pero apoyándonos sobre este layout. Entonces, esa integración, que es muy interesante, es una de las tendencias de las aplicaciones 3D que tenemos dentro de mantenimiento. Podemos ver, por ejemplo, aquí esta imagen de un edificio que cuando unas fotografías y, digamos, tiene su fotografía estilo Google Maps, su fotografía real, tomada quizás desde un dron, y a ese edificio, con esa vista de planta, podemos seccionarlo en espacios que luego vamos a catalogar dentro del BIM para que nos arrojen, por ejemplo, a qué temperatura están a lo largo del día, ¿sí? Y eso se hace usualmente con un layout en 2D. Pero así como ocurrió en los años 70, 80, cuando el 2D o los planos en 2D como AutoCAD, por ejemplo, tenían limitantes porque cuando un objeto está por encima del otro, es muy difícil verlo en un layout 2D y por eso surgió la tecnología 3D. Así como como ocurrió esa clase de limitantes, pues también tenemos esta limitante justo en el presente cuando los layouts están dentro del software CMMS. Y lo que se hace entonces es tratar de integrar los software CAD 3D con estos programas de gestión de mantenimiento. Usualmente cuando hablamos de layout o de infraestructuras, utilizamos un software que se llama Revit. Hay otros, por supuesto, está Archicad, está el mismo SolidWorks, pero Revit tiene algo muy bueno que es una extensión para poder exportar un archivo que se llama COBIE, C-O-B-I-E, ¿sí? De hecho, ustedes se pueden meter en YouTube y en YouTube van a ver toda una lección paso a paso acerca de cómo Revit, con la ayuda de esta extensión, puedes exportar ese archivo. Y se preguntarán, ¿qué es ese archivo COBIE? Ese archivo COBIE es una hoja de Excel muy enriquecida de datos, con muchas pestañas, incluso con varias categorías en colores que nos indican la ubicación de cada uno de los activos, del estatus actual de cada una de las variables que emiten esos activos: presión, temperatura, humedad, punto de rocío, vibración, consumo energético. También tiene información acerca de los responsables técnicos que están involucrados en la mantención de estos activos, la ubicación particular y local de estos activos dentro de la planta, en fin, un montón de información que puede ser útil tanto para arquitectos como para gerentes de mantenimiento, como para gerentes de planta y producción, etcétera, etcétera. Este archivo COBIE se extrae de Revit. Uno hace el diseño 3D de la planta, del layout, y luego a cada activo se le da, por supuesto, la información de manera que puedan emitir en tiempo real cada una de las variables. Pero es tanta la información que esto tiene que catalogarse y administrarse a través, por ejemplo, de una hoja de cálculo. Y esta hoja de cálculo o esta hojita de Excel es este archivo que estamos viendo en pantalla. Luego, aquí son como, esto es tan nuevo que todavía no está estandarizado
y aquí lo que trato de mostrar es que la organización de este spreadsheet o de esta hoja de cálculo y la colorometría obedece usualmente a que el color amarillo sea para operaciones de mantenimiento, el color azul sea para los arquitectos y diseñadores, el color gris o morado sea para los ingenieros civiles y los constructores, el color verde sea para datos en común entre todos ellos, en fin. Lo que tenemos que hacer es integrar esta hoja de Excel, este archivo COBI, a nuestro software CMMS. Y cuando eso se consigue, y usualmente se consigue a través de una API, sí que podemos entonces meternos en el software CMMS, llenamos algunos datos y ya podemos darle clic a cualquier activo en 3D y esto nos arroja automáticamente el estatus de el número de serie del activo, cuál es el nombre coloquial o vulgar del activo, en qué estatus está, si está funcionando correctamente o no, cuándo le toca la próxima sesión de mantenimiento de acuerdo a la planificación, si está en proceso de mantención justo cuando le damos clic, etcétera, etcétera. Y cuando tenemos la información así, entonces lo que corresponde es tomar decisiones. Ahí podemos dejar simplemente que las operaciones continúen o podemos planificar sobre esto que acabamos de aprender, podemos planificar un futuro mantenimiento preventivo, etcétera, etcétera, ¿sí? Y tenemos también resultados en tiempo real como este. También la realidad aumentada, como ya lo saben, pues consiste en, ya que estamos hablando de metadatos o de información adicional que se le agrega a la realidad, como es el caso del BIM, bueno, con la realidad aumentada lo que hacemos es tomar un periférico, una pantalla que sea transparente a la realidad y le agregamos información, de nuevo, visual, para tener una experiencia enriquecida del mundo, ¿ok? Esto no tiene por qué sonar, no digo futurista, pero no tiene que sonar como algo propiamente innovador. Cuando uno va a los restaurantes y sobre todo después de la pandemia y uno escanea un código QR, eso es realidad aumentada. Cuando uno utiliza WhatsApp y sobre una fotografía le agregamos un sticker, estamos enriqueciendo la información que queremos enviar y eso es realidad aumentada también, aunque no parezca, aunque no sea tan evidente. Esto también, por supuesto, puede ser aplicado al área de mantenimiento. Y de hecho los autores lo que comentan al respecto, para no confundirnos tanto, es que realmente estamos en una situación en donde se habla de mixed reality o de realidad mixta, en donde estamos entre dos extremos. Un extremo es el entorno real, el de toda la vida, lo tangible, sin ningún tipo de aumento o de enriquecimiento digital. Y luego el otro extremo es el extremo virtual, ¿sí? Cuando hablamos propiamente de realidad virtual, en donde todos los objetos son objetos digitales o digitalizados que no tienen ningún tipo de asidero en la realidad. En el medio es que podemos observar la realidad aumentada y un poquito también de realidad virtual, ¿sí? Entonces se habla justamente de realidad mixta en estos contextos para que esto sobre todo para lubricar y para aliviar las tecnologías que vienen óptico-lumínicas que vienen en un futuro. Y esto, digamos, la ciencia de compenetrar esto con el mantenimiento es muy parecida a la que vimos con respecto a la integración CMMS con lo BIM, ¿no? Realmente necesitamos un software intermediario. Por un lado está el técnico frente al activo con un periférico, en este caso podrían ser unos lentes de realidad aumentada, pero también puede ser una tablet o puede ser un teléfono que está haciendo un trabajo de mantención. Y la ventaja de esto o la aplicación directa de esto es que el técnico sin mucha pericia, sin tener mucha o demasiada experiencia, podría ponerse unos lentes de realidad virtual y a través de esos lentes podría enriquecer la información que está frente al activo. Supongamos que él está frente a un motor eléctrico y desea realizarle un trabajo de mantenimiento. Una vez con estos lentes específicos, él puede, a partir de unas señales preestablecidas, de unos targets o de unos marcadores, obviamente no es posible, en ese motor eléctrico un solo archivo, y de sus piezas, él puede observar despieces, puede observar infografías, menú desplegables,
puede observar el historial de mantenimiento del equipo, de manera que sepa si alguien anteriormente le ha realizado algún tipo de reparación y en qué consistió, para que él tome ese contexto y pueda realizar una reparación mucho más adecuada. E incluso estos lentes pueden también contar con algunos audífonos para que un técnico de manera remota, quizás uno más preparado que él, más entrenado, le diga paso a paso qué es lo que tiene que hacer, ¿sí? Esa es la ciencia de este tipo de aplicaciones, que podamos disminuir las curvas de aprendizaje lo más rápido posible o hacerlas lo más cortas posibles, de modo que el trabajo de mantenimiento sea lo más rápido y lo más eficiente. Ahora, toda esta información que el técnico está percibiendo a través de la pantalla, y también a través del micrófono, una vez que él se comunique con el otro técnico, por ejemplo, toda esa información debería también centralizarse y ordenarse en un gestor de información de mantenimiento o en un CMMS. Para ello, para esa comunicación bidireccional, entonces nos haría falta un módulo controlador de información o una API, ¿sí? Que es básicamente como un middleware o un software intermedio que comunica, tiene las puertas abiertas y la puerta de un extremo se comunica con el software de realidad aumentada, mientras que la otra puerta del otro extremo se comunica con la puerta del software CMMS, para decirlo en términos muy simples, ¿sí? Entonces, básicamente, así sería la experiencia de los técnicos. Van a estar reparando cualquier cosa, van a estar en una labor correctiva o preventiva y van a tener una experiencia enriquecida a través de nuevas interfaces. De nuevo, hacemos énfasis en la tendencia óptico-lumínica o la metatécnica que hablamos hace unos minutos. Y aquí, ya para finalizar, quería mostrarles un ejemplo ya, digamos, híbrido entre todo lo que hemos visto, sobre todo con el tema de integraciones y de CAD. Entonces, vamos a ver una integración de CAD y elementos finitos aplicados al mantenimiento predictivo, ¿sí? Entonces, yo quisiera comentarles que por lo menos una de las fallas más populares que ocurren en la industria es la falla por fatiga. La fatiga, pues, como recordarán, ocurre cuando un cuerpo sólido, rígido, está sometido bajo cargas cíclicas, que pueden ser aleatorias o no, pero lo que sucede es que estas cargas cíclicas poco a poco van interviniendo en la superficie de la pieza, van creando una microgrieta y poco a poco, a medida que avanzan las cargas en el tiempo, esa microgrieta también va avanzando hasta llegar a la sección transversal de la pieza, en donde, bueno, llega a un área mínima y fractura, ¿sí? Así tal cual como estamos viendo en la pantalla, en donde, bueno, en un ensayo de laboratorio, en un ensayo de fractura de fatiga, podemos observar que ese es el comportamiento. Lo que ocurre es que la fatiga es muy peligrosa, porque entre otras cosas es un tipo de falla que no avisa, ¿sí? Te enteras cuando ya la pieza ha fracturado. Y lo peor de todo es que el 70% de las fallas de la industria son justamente fallas por fatiga, ¿sí? Entonces, para mitigar o para intentar prevenir este tipo de fallas, hay dos estrategias generales. Una que tiene que ver con ensayos no destructivos, en donde, bueno, hacemos gama de una serie de estrategias y tácticas para ver cómo va el avance de las grietas o cómo es el acabado superficial de las piezas. Y otra que tiene que ver con metodologías proactivas de mantenimiento. Y nos quisiéramos concentrar en esta segunda metodología general, porque hace unos más o menos unos 5 años en el Perú, en una empresa que fabrica maquinaria minera que se llama Resemin, se estuvieron realizando unas pruebas muy interesantes con un jumbo de perforación para minería superficial. Este jumbo de perforación tiene una punta que perfora en el socavón de la mina y está sometida a grandes cargas, ¿sí? Y siempre suele fracturarse el brazo después de cierto tiempo. Lo que estábamos estableciendo acá era la posibilidad de, a través de unos sensores IoT o Bluetooth también, de ver cuáles eran las cargas que en tiempo real a las cuales eran sometidas ese brazo en particular de jumbo de perforación, para que luego esa información fuese vertida o integrada a un software de simulación como SolidWorks, por ejemplo,
a un software de diseño y simulación, de manera que pudiésemos hacer en tiempo real también análisis de frecuencia y análisis de fatiga, ¿sí? De modo que si el software pudiese ya darnos algún tipo de pistas acerca de cuál es el tiempo o el ciclo de vida que le queda a la pieza, entonces antes de que el perforador fracture, ya podríamos hacer una labor de mantenimiento preventivo y pudiésemos hacer la refracción, ¿sí? Entonces aquí de nuevo vemos una integración, un uso bastante interesante para combinar las tecnologías 3D con el mantenimiento. Podemos establecer una estrategia de mantenimiento preventivo e incluso predictivo a partir de data en tiempo real, combinando ambos mundos. Luego, incluso con esa data que es recogida en tiempo real a través de los dispositivos o sensores IoT, luego podemos recrear curvas de confiabilidad y curvas de disponibilidad que nos abrirían las puertas para realizar estrategias de mantenimiento predictivo. Podríamos ver cómo es la curva o la tendencia regular del comportamiento de la pieza justo antes de la fractura, y cuando llegue el momento de una siguiente perforación, de un siguiente trabajo en el socavón de la mina, simplemente en tiempo real podremos observar el comportamiento de la curva de confiabilidad, y si ocurriese algún tipo de desviación, suspendemos el trabajo y hacemos la reposición de la pieza. Hacemos la reposición del brazo perforador de manera que no se rompa, ¿sí? Es mucho más barato reponerlo y mantenerlo que esperar a que fracture. Y así no tampoco paramos la producción dentro de la mina. Esta es una aplicación muy bonita que todavía se está evaluando y estamos trabajando en ello. ¿Ok? Entonces, bueno, ya finalizando, les quisiera dejar algunos recursos didácticos para que aprendan ya ustedes por su cuenta. Por ejemplo, nosotros en Fractal, en este software de mantenimiento, una vez que ustedes hagan a la práctica, van a ver que estos softwares son bastante populares. Así que si quieren ya saber y administrar los activos, así sea de manera didáctica, así sea a modo de laboratorio, por su cuenta, pueden irse a fractal.com, fractal con doble T, y se busca la versión demo gratuita, que ni siquiera hace falta descargársela. Esto es un software que funciona en la nube, y simplemente lo que van a tener es el acceso al software y van a poder empezar a llenarlo con una base de datos que pueden ser motores eléctricos, equipos de refrigeración, aire acondicionado, cámaras de frío. Van llenando todo eso y luego van jugando con toda esa información para estipular cuándo sería, por ejemplo, los planes de mantenimiento preventivo, estipular cuándo correspondería una tarea de mantención, cuáles son esas tareas de mantención, cuáles son las prioridades de cada una de las tareas, a cuál técnico le vamos a asignar esa tarea. Entonces, en esa forma lúdica de lidiar con el software, se van a dar cuenta de que van a aprender muchísimo de gerencia de mantenimiento y van a salir a la práctica, o si ya están trabajando en esto, se van a dar cuenta de lo realmente útil que es, ¿sí? Ya las versiones pagas son ya para empresas, pero ustedes mismos pueden ir aprendiendo al respecto. Por otro lado, de parte de Solid Industry, les recomendaría mucho, si les gusta por supuesto esta rama y quieren especializarse en el mundo CAD y en el mundo estructural, les recomiendo este curso de análisis de elementos finitos con SolidWorks Simulation. Esto está en una plataforma que se llama Teachable, lo pueden buscar así en Google. Escriben Solid Industry, análisis de elementos finitos con SolidWorks Simulation. Es un curso de 25 horas que va desde los basamentos matemáticos, tal cual como te lo explican en posgrado, hasta casos reales de la industria, particularmente de la industria peruana, en donde vas a poder aplicar todos estos conocimientos de análisis estático lineales, particularmente en los proyectos del día a día. Sí, vas a tener 25 horas a tu propio ritmo para que puedas ver esto. Eso sí tiene un costo, pero es de por vida. Una vez que tengas acceso al curso, toda la información del curso, incluyendo todos los slides, que son más de 400 libros y recomendaciones y cursos más, todo eso viene de por vida para el usuario o para el estudiante. Por otro lado, todo este tema de escaneo 3D, tecnologías 3D, está muy bien representado en el Perú, en Lima, a través de una empresa que quizás la conocen algunos, que se llama CAC Solutions. Yo vengo de esa empresa, estuve trabajando en esa empresa durante 6 años y medio,
y es a partir de ahí que aprendí todo lo que aprendí de SolidWorks, elementos finitos, que fue, digamos, la rama CAD sobre la cual me especialicé, pero ellos también están muy bien especializados en el tema de escaneo, bien sea para servicios, bien sea para asesorías, pueden contactarlos, yo los recomiendo mucho. Y bueno, si alguno de ustedes también tiene un corazón, además de mecánico, tiene un corazón de ingeniero en computación o ingeniero programador, les recomiendo mucho una página que se llama ikida.com. Se escribe EKEEDA. Ikida.com, que es una página básicamente que intenta ser el sustituto de una universidad en cuanto a disciplinas como ingeniería. Entonces, si ustedes entran a esta página y se meten en ingeniería mecánica, van a ver cursos de cálculo, diseño de máquinas, sistemas energéticos y particularmente con lo que atañe a la lección de hoy van a ver una introducción al mundo CAD, CAM y CAE. Pero ellos te van a explicar este mundo no simplemente a partir del diseño o a partir de la simulación como es usual, sino que te van a explicar los basamentos matemáticos para que tú mismo eventualmente puedas crear un software CAD. Hay mucho de álgebra lineal, hay mucho de programación, pero si tu pasión va por esta línea, yo te recomiendo mucho meterte por acá porque vas a empezar a entender cómo computacionalmente, qué es lo que ocurre en el backstage de los software CAD de cualquiera. Y una vez que entiendas cómo son todas las transformaciones lineales, tanto en 2D como en 3D, que ocurren a nivel matemático, algebraico en el software, vas a entender cualquier tipo de software CAD con el cual te enfrentes en el mercado, ¿sí? Estos son los fundamentos básicos que utilizarán los desarrolladores de SolidWorks, de Inventor, de Rhinoceros, de Archicad, de Revit, los fundamentos matemáticos y de programación para que hagas tú cualquier software CAD, así sea uno muy sencillito, ¿sí? Pero realmente es algo inédito, yo no he visto algo similar. Esto está hecho por profesores de la India, ingenieros todos, que han tomado ese camino muy interesante. Y de hecho, si los buscas en YouTube, ikida.com o Ikida simplemente en el buscador de YouTube, tienes un montón de lecciones completamente gratuitas para aprender de matemáticas, de ciencia de los materiales, de análisis por elementos finitos, de simulación CFD, de CAD, de escaneo 3D, etcétera, etcétera. Todo lo que nuestra carrera nos brinda y es tan bonita para dar, ¿sí? Entonces, bueno, creo que con esto ya he finalizado. Si tienen alguna pregunta, es el momento de hacerlas. Los invito a que la hagan. Y de nuevo, muchísimas gracias por la paciencia y por el tiempo. Bueno, agradecemos al ingeniero Salvador Zuniaga por su magnífica ponencia titulada Tecnologías 3D aplicadas al mantenimiento en la industria. Seguidamente, continuamos con la ronda de preguntas por parte del público asistente. Como primera pregunta, ¿hay alguna inteligencia artificial de mantenimiento o que esté en desarrollo direccionada a la industria? Sí, esa es una de las tendencias de la industria 5.0, de hecho. Lo que se estila, por ejemplo, es que tengas, lo más basiquito, que tengas un chatbot dentro del software de mantenimiento, de manera que para ubicar rápidamente los activos o algún tipo de información o interpretación de los datos recogidos de los activos, simplemente le escribes a ese chatbot y a través de un reconocimiento de patrones, recordemos que simplemente la inteligencia artificial son modelos de lenguaje que reconocen patrones, bien sea visuales o textuales. Entonces, a partir de una serie de datos y de tendencias, este bot o este chatbot puede darte la ubicación o rápidamente la información que estás solicitando, pero también puede darte interpretaciones bastante valiosas. Por ejemplo, si tuviésemos un motor eléctrico al cual estamos haciendo seguimiento en cuanto a sus vibraciones y eso nos arroja una curva de tendencia, podemos decirle a este bot que nos interprete la curva de tendencia de manera tal que nos garantice si el motor va a fallar o si el comportamiento es perfectamente nominal y si no está pasando nada, ¿sí? Esa es una de las aplicaciones. Pero otra de las aplicaciones es que ya a través de una interpretación visual o de imágenes
o de patrones de imágenes es que vayas, por ejemplo, con un teléfono, con tu dispositivo móvil hacia un activo, y si el activo necesita algún tipo de reparación o refracción, entonces sacas el teléfono, le dices a la inteligencia artificial que te diga cuál es la falla o cómo podrías hacer el despiece de ese activo al cual te vas a enfrentar, y automáticamente el bot reconoce a través de la pantalla, o sea, le tomas una captura, el bot reconoce qué tipo de activo es, qué marca es y cuáles son las herramientas que necesitas para hacer el despiece. Entonces él te va a decir, mira, ok, estamos ante una máquina perfiladora, necesitas destornilladores de este estilo, necesitas llaves de este estilo y puedes proceder al despiece. Entonces haces el primer despiece, desarmas la máquina, le tomas una fotografía a lo que está por dentro de la máquina y de nuevo el bot a través de la inteligencia artificial te puede decir, bien, lo que está ocurriendo a nivel de fallo es esto, te recomiendo que hagas esta serie de pasos para repararlo. Esas son las tendencias que estamos viendo con relación a inteligencia artificial en esto del mantenimiento en la industria 5.0. Es muy interesante. Todo eso está en ciernes, todavía no hay una aplicación, pero la intención es justamente esa. ¿Sí? Ok, otro estudiante pregunta, ¿cuáles son las ventajas competitivas de la fabricación aditiva en la gestión del mantenimiento industrial que se deben tener en cuenta? Bien, fíjate que esa es una de las tecnologías 3D que no mencioné, pero también es relativamente popular porque depende mucho del tipo de material para la fabricación aditiva. Pero, por ejemplo, si nos hace falta una refracción que no tenemos inmediatamente en el almacén o en inventario, una de las soluciones rápidamente que podemos tomar es imprimir en 3D o simplemente valernos de la fabricación aditiva para literalmente imprimir la pieza y ponerla a trabajar, ¿no? Para que todo funcione sin ningún problema. Ahora, ¿qué deberíamos tomar en cuenta? Deberíamos tomar en cuenta que esa fabricación aditiva casi siempre implica un material que no es exactamente igual al de la pieza que intentamos reponer. Por lo tanto, los tiempos de mantenimiento, sobre todo de reposición o de mantenimiento preventivo, a considerar después de esa labor de mantención deben ser más cortos, porque posiblemente las propiedades mecánicas del material que acabamos de fabricar sean quizás menos favorables que las de material original. O sea, yo recomendaría mucho la fabricación aditiva cuando estamos en una situación de urgencia, cuando la pieza nos falta, cuando no está a la mano, pero siempre considerando que el material no va a ser exactamente igual al material original. Por lo tanto, eso cambia un poco las reglas acerca de los tiempos de planificación para el mantenimiento preventivo futuro, ¿sí? Entonces, para mí sería esa la principal recomendación. Otra recomendación quizás tendría que ver con la experiencia, porque en los equipos de mantenimiento quien se encarga de la parte CAD y particularmente de la parte de fabricación aditiva es una sola persona, suele ser el experto encargado en esta clase de tecnologías, y cuando esas personas por alguna razón u otra ya no están en la empresa, entonces la empresa queda sin un activo, pero queda sin el activo del conocimiento del técnico de mantenimiento especialista. Por lo tanto, algo que yo recomendaría como muy buena práctica es que obviamente se entrenen a muchas personas para que cuando falte una, otra se encargue de hacer la impresión. ¿Sí? Básicamente esas dos es las que se me ocurren por ahora. De repente hay más, pero creo que esas son las dos más importantes. Ok, como última pregunta tenemos, ¿qué sectores industriales se benefician más de la tecnología 3D aplicada al mantenimiento? Sectores industriales que se benefician más. Diría que el sector minería es uno de los que más se benefician, porque claramente la minería o la locación de la minería no es tan fácil para términos logísticos o de distribución. Por lo tanto, conviene no solamente contar con un taller muy cerca de la producción, sino contar con herramientas, con tecnologías que nos permitan rápidamente fabricar piezas
o bien hacer modelados rápidos, luego simularlos para ver si van a resistir las cargas, por ejemplo, las cargas estructurales y luego fabricarlos, o bien, como lo habíamos explicado, ¿no? Para medir, en cuanto al tema del escaneo 3D, para medir desviaciones y poco a poco, de una manera bastante conservadora y prudente, tomar en consideración si estamos ante un sobre mantenimiento o si todavía podemos darle un poquito más de oportunidad a la pieza escaneada para que siga operando sin ningún problema. Entonces yo diría que las empresas o fábricas que estén en locaciones que no son tan accesibles, pero también las empresas que tengan líneas de producción cuyas paradas signifiquen un costo económico muy alto. Entonces, cuando no te puedes dar el lujo de parar, o tienes una operación de 24 horas todos los días, ahí sí que conviene tener una estrategia de mantenimiento avanzada, automatizada, y si puedes contar con estrategias, con tecnologías 3D que te acompañen, pues yo diría que bienvenido sea. Ok, muchas gracias al público presente por sus preguntas. Y continuando con el término de esta ponencia, invitamos al ingeniero Reinaldo Clemente Telles Ríos para que pueda hacerle la entrega del certificado al ingeniero Salvador Zuniaga. Muchas gracias, señor modelador. Buenas noches a todos los participantes a este 7º Congreso Internacional de Ingeniería Mecánica. A nombre del rector de la Universidad Nacional Jorge Basadre Groman, del decano de la Facultad de Ingeniería, del director de Escuela Profesional de Ingeniería Mecánica, así como de la comisión organizadora de este magno evento internacional, se le hace entrega como ponente por su brillante participación al ingeniero Salvador Zuniaga en el tema tecnologías 3D aplicadas al mantenimiento en la industria, en el 7º Congreso Internacional de Ingeniería Mecánica CONEIMET 2023, aprobado con resolución de facultad número 08101-2023 de la FAIN de la Universidad Nacional de Groman, realizado en la ciudad de Tacna del 11 al 15 de diciembre de 2023. Bueno, es la virtual. Nosotros estamos agradecidos a su presencia, ingeniero Salvador Zuniaga, esperando contar en un futuro con su presencia para estos tipos de eventos, o quizás para otros tipos de eventos que se realice por la Escuela de Ingeniería Mecánica, y agradecerle por su participación brillante y decirle muchas gracias, ingeniero Salvador Zuniaga, por su impartición de este conocimiento con todos los alumnos que hemos sacado provecho de todas sus enseñanzas y prácticamente nos has ilustrado en ese aspecto. Muchas gracias, ingeniero, vuelvo a decirle, Salvador Zuniaga. Eso sería todo. Muchísimas gracias, profesor Reinaldo. Estoy encantado de estar acá con ustedes. De verdad, para mí es un gran honor. Les comentaba al principio que es la tercera vez que estoy por acá. Y cuenten conmigo no solamente como un ponente, como un colega, sino como un gran amigo de la Universidad Nacional Jorge Basadre. Un honor que recibo este certificado y esta oportunidad de hablar con ustedes. Y cuenten conmigo en un futuro para cualquier clase de actividad, para cualquier clase de asesoría o consultoría. Me considero un amigo de Tacna, así que, bueno, recibo esto con mucha alegría. De verdad, muchísimas gracias y buenas noches con todos. De igual manera, ingeniero.